Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es mi primera prueba. Me acabo de descargar el software de TikTok Live Studio. Y bueno, estoy haciendo mi primera prueba para conversar con ustedes sobre diferentes temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces, es importante, estas conversaciones van a ser para personas de cualquier edad en principio y tienen que ver con la vida diaria y con los cambios que vamos haciendo o que podemos hacer en nuestra vida para hacerla mucho más viable, mucho más hermosa, mucho más soportable. ¿Ok? No soy psicólogo, soy ingeniero eh, y he dedicado mi vida a resolver problemas. Para eso fui formado. Pero además de eso, bueno, la vida se convierte en cosas interesantes. Hola Sami, dime si se está oyendo bien todo esto porque es mi primer en vivo en TikTok. Me acabo de descargar la aplicación de TikTok Live Studio. Gracias. Ok. Y estoy haciendo mi primera prueba y la voy a hacer haciendo un pequeño recordatorio y homenaje a mi padre que estuvo de cumpleaños ayer. Este, y por el cual llevo este nombre y además también aprendí las cosas que sé de la vida junto a mi mamá. Entonces, bueno, yo creo que es parte de lo que quiero conversar en este primer live, que no sé si será de su agrado o no, lo veré aquí en el monitor. Es mi primera experiencia, repito, y me encantaría ver el feedback de ustedes. Pero bueno, vamos a conversar. A lo mejor es un monólogo y nadie se conecta, pero conversaré igual para que la gente sepa que esto lo podré hacer eventualmente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de papá. Papá era un hombre de pueblo, un hombre que nació en la península de Paraguaná en el año 36 en un pueblito que se llama Jadacaquiva en el centro de la península, un pueblito de muy pocas calles y avenidas con una plaza Bolívar y una iglesia, como son los pueblitos aquí en Venezuela. Y por razones de familia se mudó junto con sus padres a Caracas y a partir de ese momento comenzaron las grandes transformaciones en su vida. Se presentó gracias a una tía eh, a un casting para una película de coproducción mexicana, venezolana, argentina. Y a partir de ese momento su vida cambió. Un muchachito de 12 13 años que fue a hacer un casting de una película y inmediatamente se convirtió en una estrella infantil. Néstor Sabarce, padre, se convirtió en esa estrella del momento donde no había prácticamente niños que trabajaran en el cine. Entonces papá, bueno, conoció en el rodaje de esa película, La Balandra Isabel llegó esta tarde a artistas como Arturo de Córdoba, muy famoso para la época y con grandes papeles en coproducciones argentinas, mexicanas, etcétera. Pero la verdadera catapulta de su carrera es Carlos Hugo Christensen, director de la película La Balandra Isabel llegó esta tarde. Carlos Hugo Christensen, un hombre brasileño, pero con mucha vida en Argentina, hablaba por supuesto un perfecto español, según dice papá, y Carlos Hugo le hizo una prueba. Papá dice que fue una prueba muy fuerte porque él llegó al casting tarde, porque él vivía en el centro de Caracas y tenía que ir a los estudios Bolívar Film en Santa Eduige, que en ese tiempo era una zona no muy poblada. Y al llegar tarde los técnicos se lo vacilaron. Y vamos a usar ese término porque eso fue lo que hicieron. O sea, tomaron al muchacho,
le hicieron unas pruebas y después le dijeron, mira, es que llegaste tarde y la verdad es que la prueba terminó hace como una hora. Y entonces papá se molestó y empezó a reclamarles y mi tía también. Resulta que entonces salió Carlos Hugo Christensen de su oficina y dice, el pibe, ¿qué es lo que le pasa al pibe? Y entonces papá le dice, bueno, que yo vine a hacer un casting y resulta que estos señores me vacilaron y bueno, o sea, no quiero perder el tiempo. Pero yo quería el papel y yo creo que sí yo lo puedo hacer. Entonces le digo, bueno, yo soy Carlos Hugo Christensen, yo soy el director de la película, así que bueno, párate ahí, te estudiaste el libreto, sí, ya me lo estudié, no sé cuánto. Bueno, total que para mi papá sobre un cajón, dice, de madera, y le dice, bueno, comienza. Mi papá hace sus líneas, le va pidiendo por capítulo y le dice, mira, la verdad me hiciste perder el tiempo y yo creo que no vas a poder ser el personaje que estoy buscando. Y mi papá cogió una rabia enorme y empezó a llorar y a reclamarle a aquel hombre que le había vuelto a hacer perder su tiempo. Y resulta que el hombre le lanzó la línea más alta de la película, que es una discusión entre el niño y su padre, donde el hijo le está reclamando que, bueno, que el papá estaba en un prostíbulo con una prostituta y que su madre lo estaba esperando. La película trata de los viajes de un pescador entre Margarita y La Guaira. La familia era de Margarita y en La Guaira estaba este centro de recreación de los marineros. Eh, Papá llega ahí siguiendo a su papá en la película y bueno, cuando llega a ese punto, ese clímax, bueno, es una escena muy importante donde Arturo de Córdoba, que es el papá del muchacho en la película, le da una bofetada y comienza todo el desarrollo de la trama de salida, donde el hombre, por supuesto, está embrujado por la mujer. Hay un montón de cosas ahí. Resulta que al terminar el rodaje, Carlos Hugo Christensen le pidió a mis abuelos la posibilidad de llevarse a mi papá a Argentina para que estudiara. Y papá se fue a Argentina con Carlos Hugo ya como a los 15, 16 años, con un permiso y se fue a terminar sus estudios. Y bueno, en Argentina hay mucho material de cine donde él aparece, incluso está en la biblioteca de cine de Argentina. Hay más o menos unas 15, 20 películas que hizo papá allá y regresa. ¿Y qué tiene que ver esto con la reingeniería de la vida? Tiene que ver con muchas cosas, porque fíjate, un muchacho de pueblo en un país que estaba recién arrancando, eh, de repente sale, viene a la capital con la ilusión de los padres de encontrar una mejor vida y bueno, el arriesgarse a hacer un casting para la película le presentó la oportunidad de ir a otro país a estudiar y de prepararse y de formarse como un actor en principio. Papá hasta ese momento es actor, hizo varias películas, por ahí hay un video muy conocido de dos, o mejor dicho, hay de dos películas distintas. Una es con Tintán, donde sale cantando un contrapunteo con Tintán, y en, en otro video sale cantando El pájaro Chowí, que es la canción que posteriormente en su carrera lo proyecta como cantante. Pero ya vamos a hablar de eso. Rapidito, vamos al punto de ambas películas. Papá trabajaba en cine desde esa corta edad. Y bueno, los caminos del cine lo llevaron por Chile, lo llevaron por Perú, lo llevaron a México, a Puerto Rico, donde hizo cine durante muchísimos años. Regresó a Venezuela aproximadamente en el año 59 a 60
Y Osvaldo Oropesa era su amigo. Su amigo, discúlpeme que tengo la cámara aquí enfrente, todavía no he logrado una ubicación y estoy tratando de leer los mensajes y de todo. Les recuerdo que es el primer live que estoy haciendo, pero fíjense, estoy hablando de la reingeniería de la vida de mi papá y cómo su vida cambió por su manera de ser, por su actitud, siempre una actitud positiva. Bueno, resulta que en el año 60 papá regresa a buscar trabajo acá, ver qué podía hacer en teatro, en cine, en televisión, que estaba empezandito la televisión en Venezuela. Y su amigo de infancia, Osvaldo Oropesa, le invita a que lo ayude a grabar la maqueta, hablando en términos actuales, la maqueta de un disco que pensaba sacar con canciones nuevas. Este, ese disco originalmente lo iban a grabar unas muchachas que eran colombiano-venezolanas llamadas Los Pájaros, como dúo. Pero las muchachas estaban quebrantadas y Osvaldo estaba apurado pues, para conseguir hacer la grabación. Esa grabación termina siendo la papá para presentarla al sello disquero y el sello disquero escucha el proyecto y le dice, bueno, aquí está el dinero, aquí está el dinero, arranca, parte el estudio para mañana, empiezas mañana, el tipo le dice, no, pero es que lo que pasa es que las cantantes están enfermas y tengo que esperar, no, 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 nosotros queremos esa voz. Y cuando le indicaron que era esa la voz, Osvaldo le dice, no, pero es que lo que pasa es que ese es un amigo que es artista, pero él no es cantante, conocido o sea, no sé si él quiere hacerlo, pero ¿quién es el hombre? Néstor Sabarce. Néstor Sabarce está aquí en Venezuela. Sí, está aquí en Venezuela. Y canta así, fue lo que le dijeron. Sí, bueno, entonces tráelo y nosotros lo vamos a contratar. Y así mi papá se convierte en cantante. ¿Ok? Por segunda vez en su vida se presenta una oportunidad para la cual estaba listo. Ya en algún momento en su infancia, la Balandra Isabel, él canta por primera vez en público en esa película. Canta La Burriquita, que se convierte en el tema que acompaña al niño de la película durante todo el rodaje. Y bueno, resulta ser que eh, Osvaldo le dice, bueno, entonces vamos a grabar, papá firma su contrato y bueno, comienza la grabación del disco y se dan cuenta que falta una canción para completar el disco. Para los que son jóvenes, los discos eran de acetato y tenían dos lados, lado A, lado B. Y bueno, esta era la última canción del lado B. El tema principal de ese disco era Tarde Gris, muy conocida, y el pájaro Chowí entra en escena porque al faltar ese tema, Osvaldo dice, no me va a dar tiempo de hacerla, de componer una canción nueva y montarla y grabarla. Y papá le dice, yo conocí en Argentina a un hombre que tenía una canción, la estaba haciendo en ese momento en una fiesta, y me invitó a que si algún día yo iba a grabar un disco, que grabara esa canción y me la entregó en una servilleta. Y entonces mi papá cogió el cuatro, se las cantó, él cuenta eso y Osvaldo le dijo, perfecto, esa está. Osvaldo hizo una excelente adaptación de un ritmo paraguayo a un ritmo uh, entre merengue venezolano y así como el compadre Pancho, taca, 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 con un saltico que jalaba hacia el ritmo paraguayo y el arpa tocada por Prisco Oropesa. Ellos eran tres hermanos que tocaban juntos. Bueno, se adaptó perfectamente a la dinámica del disco y bueno, se grabó como un relleno. Nadie podía imaginarse que esa canción se iba a convertir en el éxito que fue y que sigue siendo porque le dio la vuelta al mundo y lo han grabado mm, por lo menos unas 50 personas que yo conozca han grabado el tema en distintos idiomas y en distintos países. Pero bueno, resulta ser que se graba el disco,
Osvaldo se va con su disco bajo el brazo y se va a una de las estaciones de radio más famosas que había en el momento, con el DJ de mayor rating en ese momento. Lanzan el disco, Osvaldo Oropesa y chiquitico canta Néstor Sabarce. ¿Ok? Porque se suponía que papá iba a grabar ese disco y más nada. Bueno, el disco lo lanzan y el DJ, el disc jockey de la época, pregunta, bueno, cuéntenos, pregunta para todo el mundo qué canción del disco le gusta, vamos a escucharlo completo. Y empieza aquella central telefónica, el pájaro Chowí, el pájaro Chowí, el pájaro Chowí. Y bueno, a partir de ahí la cosa cambió porque el hombre, el disc jockey, se dio cuenta de que ahí había una, una posibilidad y llamó a algún patrocinante que entregó algún premio al final de cuentas, pero este, el concurso comenzó, el cantante incógnito. Y entonces, por supuesto, se oía la voz del papá y la gente tenía que adivinar quién era el cantante. Por supuesto, los cantantes de la época, cantantes reconocidos, estaba Héctor Cabrera, por supuesto, había sido roommate de mi papá en Argentina, y por supuesto estaba Héctor Murga, estaba Mario Suárez, estaban todos grandes amigos de papá. Y resulta que, eh, bueno, el concurso a los 15 días, no, la central telefónica no aguantaba las llamadas y empezaron a recibir cartas. Piensen en una época donde no había celulares, no había correo electrónico, no habían redes sociales y que eso estuviera pasando. Una central telefónica podía colapsar, sin lugar a duda. Resulta que entonces el concurso se hace tan famoso que Televisa, que en este momento es Venevisión, compra los derechos del concurso. Y cuando compra los derechos del concurso, eh, pues papá, o sea, que le piden firmar contrato, porque ahora la imagen no es solo la voz en radio, sino, o el disco, sino que ahora lo van a ver en televisión. Dice, cuando me vean van a saber quién soy. Me tendré que poner una capucha. Y bueno, el canal le dijo una capucha y lo han puesto como el chacal de la trompeta. Me disculpan que hable así, pero yo creo que es la manera más chévere de echar este cuento. Eh, que suene lo más aproximado a lo que me imagino que papá vivió en ese momento. Y entonces le dicen, ponte una capucha y la gente va a tener que adivinar quién eres. Y papá salió con el conjunto de los hermanos Oropesa a cantar en el show de las 12 de Víctor Saume. Era el show más importante a mediodía y era un show equivalente al show de Reni que vino posteriormente. ¿Okay? Pero era el show de variedad más importante que había en ese momento en la televisión. Saume lleva el rating del programa a valores que no habían manejado nunca y hay un momento donde, bueno, ok, vamos a descubrir quién es el cantante. En ese momento papá se quita la máscara. Alguien ganó. Yo he buscado en prensa si alguien sabe quién se ganó ese premio y logra conseguir información. Me encantaría que me le hiciera llegar porque yo he buscado y he buscado quién ganó ese concurso entre todos los archivos que hay que manejamos y no aparece quién ganó. Lo que sí es cierto es que papá ganó un puesto en el corazón de la gente y pasó de ser el artista de televisión y de teatro y de cine a ser el cantante de moda. Una cosa que fue increíblemente gigantesca para ese muchacho que venía de la península de Paraguaná, en este país tan hermoso que es Venezuela. Y entonces tuvo que reinventarse, sencillo, tuvo que reinventarse nuevamente para tomar las riendas de este nuevo reto que se le estaba presentando. En el camino, es- la fama fue tan importante que todos los días, a cualquier hora, había una cantidad importantísima
de programas de televisión, radio, prensa, que lo entrevistaban. O sea, la fama de papá fue importantísima en ese momento. Tanto, y ahora viene una anécdota familiar, que mi abuelo en Barquisimeto lo contrata para cantar en una fiesta Profundos del Reinado de la Prensa, donde mi mamá era la candidata por el impulso del Estado de Alarma. Cuando, cuando mi papá vio a mi mamá, por supuesto, se enamoró profundamente. Ya papá venía de un divorcio. Y ahí me voy a parar un momentico. En el disco del Pájaro Chubí hay un tema dedicado a mi primera hermana, a mi hermana Vivian, ¿ok? Y el tema se llama así, Vivian. Y ese tema es dedicado a su hija, a la cual no vio desde un año hasta que tuvo 15 años, por razones familiares que no vienen al caso, pero lo importante es que después se reencontraron y se reencontró con nosotros, ¿ok? Con la familia. Volviendo al punto anterior, entonces papá este disco lo proyecta a tal magnitud que está en todos los programas de televisión del momento y pasa a ser plantilla de Venevisión, donde papá tuvo su propio programa de variedades en algún momento. Posteriormente a eso, el segundo disco importante, sin desmejorar los otros, pero tal vez importante en la vida de papá, es el disco del Gallo Pelón. El disco del Gallo Pelón es el disco, Osvaldo sacaba un disco de Navidad al año y un disco de música venezolana al año. Entonces, en ese disco de Navidad, Osvaldo introduce varios temas, entre ellos el del Gallo Pelón, que era justamente un tema que hacía referencia a una caricatura del momento, que la manejaba Graterolacho, si no me equivoco, en su momento, quien hace una reseña en el disco. Pero en ese disco hay un tema que inmortaliza a papá. Es interesante porque ellos tampoco pensaron que ese tema iba a tener esa connotación y el tema es 5 para las 12. Una canción que escuchamos todos en cada diciembre sin importar en qué lugar del mundo estemos. Y cuando sale el disco, pues se convierte en el segundo gran éxito de la dupla de Osvaldo y papá. Y bueno, todavía hasta la fecha no hay una canción de Navidad que haya logrado desplazarla del rating. Habrá gente que, bueno, por supuesto, dice que la canción es, es un poco triste, pero la verdad no lo es. Lo que sucede es que hay un efecto en la música porque está desarrollada en tono menor. Y los tonos menor los asociamos con cosas tristes, pero realmente habla es de que de que llegó la hora, que están sonando las campanas y que llegó el momento de recogerse, ir a la casa, a la familia y encontrarse con la mamá. ¿Ok? Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Y creo que todos pensamos en lo mismo en ese momento, estemos donde estemos. Y lo que sucede y lo que hace que la canción sea triste es que muchos de nosotros no podemos tener a nuestra mamá cerca en el diciembre, al final del año. Y eso es lo que hace que la canción se convierta en algo triste porque nos toca muy profundo. La pluma de Osvaldo es una pluma hermosa que hizo un montón de canciones, como Fuego al Cañón, que también es parte de nuestro folclore, y Yo no me explico como El Perico, que también es una canción interesante y muy bonita, pero tiene un montón, es impresionante. Y papá cantó casi todas las canciones de Osvaldo desde el momento en que grabaron y fue un éxito del Pájaro Chubí hasta casi el final de la vida de Osvaldo, quien murió primero que papá. Y a eso me refiero entonces, fíjense,
papá fue cambiando en su vida a medida que se fueron presentando las oportunidades y se fue adaptando a esas oportunidades porque era un tipo de mente muy abierta para eso. Era clásico para otras cosas porque fue criado en una familia de los años 30, 40, entonces por supuesto era muy rígida su crianza, pero para eso, para adaptarse, la misma situación de la familia humilde, en desarrollo, muchos hermanos, etcétera, hacia que él tuviese esa cualidad que tenían también sus hermanos. ¿Ok? Tengo que decirlo porque todos mis tíos tenían esa cualidad de adaptarse a los cambios muy rápido. Entonces, bueno, eh, la vida lo fue llevando a través de esos caminos, siguió en la actuación, la cual compartió por mucho tiempo con el canto, y las novelas dieron un giro enorme cuando se comenzó a exportar las telenovelas. La primera de ellas fue Esmeralda, y en Esmeralda papá tiene un papel coprotagónico en la segunda pareja de la novela, con una novela que estaba protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina en su momento, y mi papá hacía la pareja coprotagónica con Ada Riera. Era la actriz también del momento que también había protagonizado algunas novelas. Papá trabajó en Venevisión, yo calculo que no menos de unas 20 novelas, pero con Esmeralda salió nuevamente del país a recorrer toda Latinoamérica para acompañar a los artistas que iban a la novela. Pero resulta que él era el único que cantaba. Entonces, claro, llegaban a los shows y bueno, presentaban a los artistas de la novela, hablaba uno, hablaba el otro, no sé cuánto, pero ¿y ahora qué? Bueno, ahora qué es que le tocaba cantar a Néstor Sabarce, que era el que cantaba. Además, papá cantaba en las novelas. Hay un video de una escena de Esmeralda donde él canta eh, y le canta a Ada Riera una línea de unas coplas. La escena es muy bonita, muy bella. Fue una novela muy bien hecha de Delia Fiallo. Y bueno, eso fue llevando a papá a un nivel de popularidad. Me disculpan que me trabé. Eh, lo llevó a un nivel de popularidad interesantísimo porque no solo era gente del medio artístico, sino había gente de la economía y gente de la política que disfrutaba de la amistad con papá. Y papá de ellos también. O sea, en mi casa fueron políticos de todos los colores y todos los sabores, y fueron gente también de la industria, del comercio, y del pueblo también. Pues papá tenía muchos amigos también del pueblo. Pocos saben que papá tuvo una cerrajería en la avenida Victoria. Y de ahí hay una canción que Napoleón Bravo fue el que me lo dijo. Tuvo una canción que tuvo también pegadísima en el Hit Parade durante muchísimo tiempo. Todas estas canciones que les estoy diciendo las consiguen en YouTube gracias a la gente que se ha dedicado a recopilar música de papá. Y bueno, esa canción sale justamente de eso que él hacía, de ese negocio que él tenía, negocio que quebró. Y quebró, bueno, porque lo dejó en manos de otra gente, porque él estaba en otras notas, pues, pero él quería invertir en algún negocio y dice, bueno, que el negocio quebró porque, bueno, la gente que lo estaba administrando no cubrió las expectativas. Entonces, bueno, seguimos hacia adelante en esa historia de papá, bueno, gracias a todos los que se están conectando. Yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que está. Tenemos 91 personas viendo este primer live que se lo estoy dedicando a mi viejo que cumplió años eh, ayer. Estaría cumpliendo 89 años y estoy contando esa historia. Esa historia que es una historia vivida y compartida y de la cual hay soporte para conversar por mucho.
Bueno, resulta que en ese proceso, eh, papá entra en la política también de la misma forma. Mi tío, o mejor dicho, uno de mis tíos, mi tío Gerardo, eh, pertenecía a la Juventud de Acción Democrática y le pidió a mi papá que colaborara con unas cosas y tal, y entonces en una de esas alguien le pidió su nombre para que entrara en las listas como tercer suplente de las listas en la, las listas para el Congreso en la época de Carlos Andrés I. Y fueron tantos los votos que papá entró en el Congreso y estuvo trabajando durante todo ese periodo en la Comisión Agraria. Recuerdo haberlo acompañado hacia los valles del Tuy en varias oportunidades para hablar con la gente que cultivaba calas y criaba pollos, sobre todo, que tenían unas carreteras terribles, no tenían luz, la cosa era súper precaria. Y papá abogó porque se hicieran inversiones para que esas personas que traían el alimento hacia Caracas, este, probablemente hacia otras partes del país, est- tuvieran la oportunidad de tener un mejor acceso a vialidad, teléfono y electricidad. Conocimos buenas personas, muy trabajadoras, me recuerdo yo. Y bueno, así entró papá en la política. Eh, Tuvo dos periodos en el Congreso, fue director de Relaciones Públicas en la Gobernación de Miranda, fue presidente del Poliedro de Caracas, eh, estuvo dos veces en la alcaldía como director de espectáculos públicos, eh, y después de eso él decidió retirarse. Un retiro honroso, decía él, porque él decía, ya no es mi época, la música es otra y ya yo no me veo en esas lides. Sin embargo, la gente lo quería mucho, la gente siempre preguntó por él, la gente siempre estaba pendiente de él. Y un buen día logramos que grabara un último disco a sus 65 años. Papá murió 10 años después aproximadamente. Logramos que grabara un último disco con canciones que él hubiese querido cantar. Y, y ese disco es una belleza porque está grabado además con la tecnología de última generación en ese momento, digital, con una batería de músicos excepcional. Y, y es sorprendente porque papá a los 65 años tenía una voz privilegiada. Y yo me veo hoy, me siento a los 62 años y digo, papá tenía casi la edad que tengo yo cuando grabó eso. Y yo lo veía como que era, o mejor dicho, él se sentía como que ya estaba muy mayor. ¿Ok? Qué diferencia hoy que uno a esta edad se siente todavía capaz de hacer un montón de cosas, entre ellas conversar con gente como ustedes. Eh, y bueno, logramos hacer un excelente disco. El disco salió con mucho tropiezo al mercado, pues la producción no invirtió en la parte de mercadeo, que bueno, ahí hubo un error fuerte, pero al final quedó como un recuerdo hermoso de la voz y de la calidad humana de papá. Eh, Después de eso, bueno, papá se retiró a su vida en su casa, sus metros cuadrados de vida, su jardín, sus pájaros. Y al final, bueno, cuando se quebrantó, nos pidió que lo lleváramos a donde él era, de donde él venía. Papá no quiso morirse en una clínica, papá pidió que lo llevara a un hospital y pidió que lo lleváramos a un hospital porque ahí lo iban a atender como él sabía. Entonces,
bueno, era una de sus últimas voluntades y lo llevamos y realmente, o sea, el trato fue espectacular. Yo tengo que decir que la gente del hospital militar, que fue donde lo llevamos, gracias a un doctor eh, amigo, de, este, fue excepcional. Fue una sola noche, porque papá duró muy pocos días de convalecencia, y, pero se sintió súper feliz porque la gente se acercaba con mucho cariño. Habían nietos de personas, habían hijos de personas y habían la jefa de enfermera, que era una señora ya mayor, ella decía, yo me coleaba en el programa para irte a ver, le decía. Y mi papá estaba feliz en ese momento. Tengo que decir que a pesar de todas las cosas, Dios fue benevolente con él, le dio una muerte rápida y, eh, con gente que estaba pendiente de cuidarlo y de quererlo. Entonces, eh, ya después de eso, pues, bueno, uno se pone a pensar lo acabo de escuchar hace unos minutos, y dice, los años que tienes, no los tienes, son los que ya viviste. Y los años que verdaderamente tienes son los que te quedan por delante. Entonces la pregunta siempre sería, para cerrar esta conversación y abrir, si quieren hacer preguntas, no sé todavía cómo se ve aquí, pero eh, eh, si quieren hacer reingeniería de la vida, tienen que empezar es en esos años, los que tienen hacia adelante. Bien, porque es ahí donde verdaderamente es donde van a encontrar cosas bonitas y van a encontrar la felicidad. Entonces, bueno, no he visto dónde puedo ver los comentarios, pero ya voy a revisar aquí. Tengo 100 personas, una maravilla, para hacer la primera vez que hago esto. Y yo les invito a ver el trabajo que están en las otras cosas que hemos ido posteando. Vean el trabajo que estamos haciendo para hacer reingeniería de vida con las personas mayores y con las personas con condiciones especiales. Ese es el trabajo principal al que me dedico hoy eh, para efectos de mi día a día. Y bueno, los talleres y las asesorías que normalmente hago para quien los pide. Pero lo que quiero que la gente entienda de esta conversación es que este Néstor Sabarce y aquel Néstor Sabarce es- compartimos muchas cosas en las que se construye una idea de cómo hay que llevar la vida. Y por supuesto, yo les invito a que nos sigan también y vayan viendo, no solo aquí en esta red, que es súper dinámica, yo me estoy adaptando a ella, gracias a mi hija Samantha, que es la que verdaderamente domina el tema. Y también hay otras redes donde estamos trabajando y las pueden buscar bajo el mismo nombre, Reingeniería de la Vida. No sé, no veo dónde están las preguntas aquí. No veo a la gente unida, pero si alguien me escribe, creo que se escribe directamente. Déjame chequear aquí arriba. Es correcto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, en los minutos que quedan, yo con mucho gusto trataría de contestarla, porque al final, bueno, este programa lo estamos dedicando a la historia de papá. Es nuestro primer live y quería hacer un homenaje porque estaría cumpliendo 89 años. Y bueno, las ausencias también son motivo de hacer reingeniería. Tenemos que entender la muerte de otra manera y tenemos que entender la vida de otra manera para que las cosas puedan cambiar para nosotros y para nuestro entorno inmediato. Entonces, eh, repito, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre el tema que estamos tratando, que es la vida de papá, con muchísimo gusto.
Bueno, seguramente habrá alguien que pregunte. Ajá, aquí se unió, saludan. Ajá, saludos Edgar, te quiero, mi primo querido. Este, bueno, fíjense, hay cosas que podemos hacer en los minutos que quedan. Una de ellas podría ser tomar un instrumento, deme 5 segundos y hacer algo con eso. Ok. La guitarra es uno de los instrumentos que me ha acompañado a lo largo de mi vida. ¿Ok? Y tengo historias con papá también al respecto. Papá tenía una guitarra, una Tatay, además estaba firmada, autografiada por el Chueco Riera, en agradecimiento a que papá le entregó su guitarra el día que mi papá se casaba con mi mamá en Venevisión y el Chueco Riera necesitaba cantar, no, mejor dicho, tocar. Y mi papá, a él la guitarra se le había quedado, no le había llegado en el vuelo de donde venía o en el medio de transporte, se le fue. El hecho es que no tenía guitarra para tocar y tenía que hacer la presentación. Mi papá le dijo, bueno, toma la guitarra y me la devuelves cuando pueda. Así era mi papá, desprendido. Los que lo conocen saben que era un tipo desprendidísimo, más bien. Y entonces, bueno, esa guitarra yo me la robaba. Me la robaba porque yo veía a mi papá tocar y yo trataba de poner los dedos en la guitarra para poder aprender. A mí me encantaba lo que él hacía con aquel instrumento. Y bueno, un día él tenía una grabación, tenía que llevarse la guitarra, se devolvió, se había ido y se la había olvidado, regresó a buscar su guitarra y la guitarra la tenía yo. Y entonces me dijo, ¿tú has visto mi guitarra? Sí, la tengo yo aquí. Y me dijo, ¿me la das? La metió en el estuche y se fue. Y en la noche regresó con una guitarra para mí. Y me dijo, empieza clases el domingo. Me consiguió un profesor particular que comenzó a enseñarme a tocar guitarra. Entonces, son esas cosas que la gente no conoce, a lo mejor de papá, y que vale la pena eh, mostrar la parte humana de papá, que es en lo que yo trato de esforzarme todos los días, en tratar de mostrar que la bondad un buen ser humano, con todos los errores que puedan tener, la bondad de un ser humano es una de las cosas más hermosas y más bonitas que puede tener. Entonces, bueno, eh, vamos a hacer algo en homenaje a él, pues. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chogui se convirtió. Chogui, 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 Chogui cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo, va perdiéndose en el cielo azul turquí. Y desde aquel día se recuerda un indiecito cuando se oye como un eco a los chogui. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Chogui, 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 cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alegó. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo, va perdiéndose en el cielo azul turquí. Ok, esa canción, bueno, ya todos saben que esa es la que identifica a papá, pero seguramente Edgar debe estar allá en casa preguntándose, ¿y será que cantará? Y entonces
hay, hay canciones de papá que son desconocidas, y una de ellas fuimos testigos del momento en que la compusieron en una parrilla en mi casa y se sentaron a discutir. Había una discusión enorme sobre cuáles carros eran mejores, cuáles tenían mejores condiciones. Por supuesto, esta es una canción que solo entenderán las personas que estaban en esa época y que entienden de las marcas de esa época. Pero creo que es una de las canciones que papá gozaba de cantarlas cuando nos reuníamos en familia, porque se la pedía, la familia siempre les pedía esa canción. La canción se llama Amor con Motor. Pongan la atención a la letra. No, Chevrolet, ¿por qué tú me dejaste? Si yo no te hice nach, Mercedes mía, ponte a pensar la Valiant que me echaste y el Peugeot que se armó con tu partida. Voy a contarte ahora todo aquello y te pongo a mi Plymouth por testigo, pa' que veas que yo de ti me acuerdo. Si a cada me recuerdas como amigo, Opel tu corazón es tu Becker. Rivieras como estoy desesperado. Si he de Osmóvil por ti Toyota muerto, Renault nunca te alejes de mi lado. Fíjate tú que Hudson la palabra más Cadillac que encuentro para hablarte. Austin sé que mi amor no vale nada y que un Vauxhall he sido por amarte. Te encontrabas con Willis en Ranch Wagon, pero era tu deber estar conmigo. Chevel que tú buscabas su dinero y resultó al final un pobre Lincoln. Que Chrysler te costó tu jugarreta, Maserati mejor que lo olvidemos y te Ferrari en mí que hasta la meta. Vuelvo a llevarte amor porque te quiero. Me siento un cogomóvil sin tus besos y a la Mercury me iré tal vez un día. Borguar tú me olvidaste como esos que son solo motor sin batería. Que LTD me importa ya muy poco. Sé que Mustang personas te han amado y que el triunfo al final si es que no choco lo tengo por demás asegurado. Hillman dentro de mí las ilusiones, Citroën dentro de ellas tus caricias. Tengo Rambler de amor y de pasiones, porque te doy todo lo que ansías. Espérame en el porche de tu casa, porque Fargo a buscarte sin temor. Te pondré barracuda si me abrazas, si Volkswagen al camino del amor. Ok, piensa la creatividad que tenía papá. Es una cosa maravillosa haber construido una canción como esta eh, y, y haber darle tanto sentido con toda esa cantidad de marcas de carro que existían en la época. Gracias a los que me están dando regalitos. No tengo idea de qué significan en este momento, pero les agradezco. O sea, creo que es una manera de entenderse por esta vía. Y sí, también papá tenía... a poca gente sabe que papá grabó un disco de boleros con orquesta. ¿Ok?
Y en ese disco de bolero con orquesta y canciones hermosas y muy bien orquestadas, pues por supuesto. Un disco que fue grabado por una empresa muy parecida a lo que llamaban antes Hilo Musical. Y Hilo Musical, eh, que para los que no lo saben, era una empresa que le ponía sonido, música a las oficinas. Y esta empresa compró los derechos del disco y se los regaló a los clientes. Entonces ese disco nunca lo vimos en una discotienda eh, en venta. Eh, Existen algunas piezas, pero en YouTube se encuentran algunas de esas canciones eh, eh, subidas por personas pues, que tienen la posibilidad de, de- de accesar al disco. Eh, Otra anécdota bien simpática, creo yo, que es el 21 disco que grabamos con mi papá, mis hermanos y yo. Creo que es una anécdota muy simpática porque un día papá llegó con músicos a la casa, hicieron una parrilla y había un ensayo para el próximo disco y estos músicos eran los antaños del estadio. O sea, yo nunca había escuchado una retreta y escuchar a aquellos tipos tocando, que eran unos señores ya de edad para el momento, y tocar aquella música cañonera sabrosa, pues fue espectacular. Y papá escribió una canción para grabarla con nosotros porque venía la Navidad y era un disco de Navidad básicamente. Y el tema era Los Tres con Papá. Cada uno de los hermanos tenía un trocito de una estrofa y al final, bueno, había un coro pegajoso que era vamos a cantar los tres con papá, los tres con papá. Cada uno manifestaba. La canción fue hecha con una supuesta carta al niño Jesús y que pedíamos. Y bueno, ese disco tuvo bastante venta en su momento también. Y papá dijo que más nunca grababa con nosotros. Este, porque la experiencia fue traumática en cuanto al tiempo. La gente cree que ir a un estudio es sencillo, pero ir a un estudio cuesta dinero. Eso se cobra por hora y cuando se tarda es complicado porque el presupuesto se te va de las manos. Y bueno, tener a unos niños todo el día tratando de grabar una canción, pues fue un día completo tratando de grabar esa canción, pues papá casi tira la toalla, casi saca la canción del disco. Pero bueno, al final quedó un tema muy bonito. Se oyen las voces de nosotros niños. Yo cuando la oigo pienso en el día que grabamos, que lo recuerdo con mucho cariño, y la paciencia que tuvo papá para lograr sacar de nosotros lo mejor posible para esa canción. Este, bueno, tengo 53 minutos hablando aquí como un loco en el primer live de Reingeniería de la Vida dedicado a mi papá, a Néstor Sobarse. Y bueno, en otro momento hablaremos de otras cosas, pero lo importante es que las redes son un vínculo entre personas. A veces es medio impersonal. Por lo menos los que somos personas de contacto, nos gustan los abrazos, nos gusta hablar con la gente en persona. Pero creo que es una manera bonita de llegar a personas que uno no conoce y que a veces siguen el trabajo o no lo conocen, no conocen el trabajo que uno hace. Bueno, curiosean un poco. Y vuelvo y les digo, revisen lo que está eh, en el perfil para que se den cuenta un poquito de lo que uno hace y sobre qué uno está trabajando en este momento. Sobre todo en estos tiempos que muchos no saben qué hacer. Hay mucho por hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y todos tenemos una posibilidad de reinventarnos, así como lo hizo papá en cada una de sus etapas. Y como me ha tocado a mí o a cualquiera de ustedes. Pero es que de eso se trata la vida. La vida no es todo el tiempo igual y uno no tiene control sobre esas cosas.
pero uno sí tiene control sobre cómo uno reacciona sobre las cosas. Y yo sí, sin ser psicólogo, soy ingeniero. Repito, yo no soy psicólogo, eh, pero creo que el 80% de los problemas se resuelven cuando cambiamos de actitud sobre el problema. Y perder a alguien, que es tal vez el tema central de esta conversación, no tiene por qué ser algo doloroso, porque la gente que se va sigue viviendo en nuestro corazón, sigue palpitando ahí adentro. Hay un pedazo de cada persona que se ha ido que está en nuestro corazón y ahí vive, pero le podemos dar una vida de sufrimiento, ¿ok? Donde añoramos y sufrimos la ausencia, o le damos una vida bonita, donde recordamos las cosas buenas y las cosas chéveres que vivimos con esas personas. Es una decisión de cada quien. Bien, pero creo que lo más importante de este momento que hemos tenido juntos, y ya comentarán, no sé tampoco cómo lo voy a dejar posteado, ya me dirá el sistema. Me acabo de descargar la aplicación para transmitir en vivo y la estoy recién explorando. Pero creo que vale la pena resaltar, sobre todo en estos días que vienen, días de Semana Santa para quienes son cristianos, católicos, y reflexionar un poquito sobre eso, sobre la vida y la muerte. La vida y la muerte son hechos naturales, todos nacemos con una fecha y hay una fecha que no sabemos cuál es, pero que va a llegar tarde o temprano. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, pero hay un tiempo donde tomamos el control de algunas de las cosas. Y en ese momento es que debemos reaccionar para llevar la vida de una manera más feliz. Y la felicidad no está en tener cosas, sino está justamente en el poder ser quien eres sin afectar a otros. Por el contrario, si los vas a afectar, entonces afectarlos de una manera positiva y de impactar sobre las personas. Todos podemos impactar positivamente en las personas, ¿ok? Bien sea a nivel de la familia, a nivel del condominio, a nivel de la urbanización. Podemos llegarle a la gente. Hay gente muy solita hoy en día aquí en el país y fuera, que necesita acompañamiento, y cuando digo acompañamiento, fíjense, la música puede ser una manera de acompañarse. Este, y ese acompañamiento le da un nuevo sentido a la vida. ¿Ok? Entonces, eh, yo les invito nuevamente a que nos sigan, a que le den like a las publicaciones que estamos haciendo, a que se acerquen. Hay dos cosas que estamos haciendo ahorita interesantes, a donde los que están en Caracas van a poder asistir. Uno es, estoy haciendo un especial con Magdalena Frometa, a la que quiero muchísimo y con la que comparto un trabajo espectacular en ABCID. Eh, Vamos a hacer un especial hablando de nuestros padres. ¿Ok? Vamos a contar un poquito de esto, pero también vamos a cantar y vamos a traer canciones tanto de Billo como de las que cantaba papá, y anécdotas sobre sus vidas no conocidas. Ese es uno de los eventos que estamos preparando. No tenemos fecha todavía, pero seguro que lo vamos a publicar por aquí. Y el otro que sí tiene fecha para el 3 de mayo es una que tenemos con los coros vecinales que llevamos a nivel del municipio Baruta por ahora. ¿Ok? Porque tenemos gente hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur de la ciudad que están esperando que podamos arrancar los coros en sus zonas. Pero esto es un trabajo que hacemos con fondos propios y con autogestión. Entonces, no es fácil la velocidad a la que queremos llevarla y la que podemos dar, pero se puede.
Hoy tenemos 6, tenemos uno aquí en San Luis, uno en Santa Fe, uno en Prados del Este, que si lo quieren ir a ver, mañana pueden ir a Prados del Este. El que quiera ir, mañana tenemos a las 10 de la mañana, de 10 a 12 tenemos una práctica para ese espectáculo que queremos hacer, que va a ser el 3 de mayo, dedicada a las madres, y estamos invitando en principio a todos los grupos que hacen vida alrededor de las personas de tercera edad. Entonces, para quienes vamos a cantar. El evento es de entrada libre y básicamente lo que vamos a hacer es dedicar tiempo y música para acariciar el corazón de esas personas, sobre todo de las madres que ya estarán el fin de semana siguiente celebrando su día. Entonces, yo espero que este en vivo lo podamos repetir pronto y que me comenten qué les pareció. Y bueno, creo que ya por la hora me voy a despedir, pero me encanta la idea de esto de conversar en vivo, los regalos, etcétera. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, que no será muy lejos. Estén pendientes. Y los que no puedan asistir porque no están físicamente en Caracas, van a poder verlo a través de nuestra cuenta de Instagram. Así que estén pendientes el día 3 de mayo, porque vamos a estar en el teatro del Colegio Friedman con un espectáculo musical con los coros vecinales. Así que, bueno, la invitación es para todos aquellos que se quieran acercar. Lleguen temprano, porque son 700 butacas nada más y esperamos llenarlo. Un cariño para todos ustedes. Mi nombre es Néstor Sobarce y lo que hago se llama reingeniería de la vida. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias y bueno, sean felices mientras sea posible y cuando no, sean felices también. Un abrazo para todos.